Me casé con un hombre sabiendo que a él le gustaban los hombres. Esta es una frase que me cuesta mucho trabajo decir en voz alta, incluso ahora. No porque no sea verdad, sino porque cada que la repito siento que vuelvo al principio de todo. A ese momento donde tomé una decisión que en su momento me parecía correcta, pero que con los años lo entendí de otra manera. Te voy a contar exactamente cómo fue que terminé en esta situación. Estuve casada 15 años. 15 años en los que construimos una vida, una familia, una rutina. 15 años en los que aprendí a convivir con pequeñas dudas que fui guardando en silencio, convenciéndome de que no eran importantes. Conocí a mi esposo cuando tenía 22 años. Fue en una reunión en la casa de una amiga. Era un plan sencillo, de esos tranquilos. Había comida, música bajita, gente conversando. La mayoría eran compañeros del trabajo de mi amiga, así que yo no conocía a casi nadie. Él llegó tarde. Recuerdo que entró como si nada. Saludó a todos con confianza y terminó sentándose cerca de mí. Empezamos a hablar sin esfuerzo, como si ya nos conociéramos desde antes. No hubo silencios incómodos, no hubo esa sensación de estar forzando la conversación. Todo fluyó. Hablamos de cosas simples, de trabajo, de gustos, de música. Me hizo reír varias veces. Cuando me di cuenta, ya llevábamos horas hablando. A la semana ya estábamos saliendo. Todo pasó rápido, pero no se sentía apresurado. Era como si todo encajara. Él era atento, detallista, siempre pendiente, me recogía, me escribía, me llamaba, era constante y eso me daba tranquilidad. Pero a las 2-3 semanas pasó algo que nunca se me olvidó. Estábamos sentados en un parque cerca de mi casa. Era de tarde, habíamos comprado helado y estábamos en una banca. Hablando de cualquier cosa. En un momento se quedó en silencio, como pensándolo, y me dijo que tenía que contarme algo antes de que siguiéramos avanzando. Su tono cambió. Me dijo que en el pasado había tenido relaciones con hombres. No fue una conversación larga, no me dio muchos detalles, fue directo. Me dijo que había sido una etapa, que en ese momento estaba confundido, pero que ya tenía claro que quería una vida con una mujer. Yo me quedé en silencio, no supe qué decir. Recuerdo que sentí muchas cosas al mismo tiempo: sorpresa, confusión, incomodidad, pero también algo de tranquilidad por la forma en la que lo dijo. No parecía esconderlo, no parecía mentir. Esa noche llegué a mi casa y no pude dejar de pensar en eso. Al día siguiente se lo conté a una amiga. Ella fue muy clara conmigo. Me dijo que tuviera cuidado, que eso no era cualquier cosa y que no lo tomara a la ligera. Pero cuando lo veía a él, todo lo demás era normal. Era atento, cariñoso, presente, no había señales de algo raro. No había comportamientos que me hicieran desconfiar. Y ahí fue donde tomé la decisión. Decidí seguir. A los 2 años ya vivíamos juntos. Rentamos un apartamento pequeño en un 3er piso, cerca de donde él trabajaba. Era un lugar sencillo, pero era nuestro.
Las primeras semanas fueron como cualquier convivencia de pareja. Ir al mercado juntos, discutir por quién lavaba los platos, ver televisión en la sala hasta tarde, reírnos por cosas simples. Todo se sentía real. Nos casamos al 3er año. Fue una boda pequeña, en un salón sencillo, con la familia cercana, nada grande, nada ostentoso, solo lo necesario. Nadie sabía lo que él me había contado. Eso siempre quedó entre nosotros. Con el tiempo tuvimos una hija y cuando ella nació, todo cambió. La rutina se volvió más intensa, más responsabilidades, menos tiempo para nosotros. Yo me quedé en casa un tiempo y luego volví a trabajar. Él siempre fue un papá presente. La cuidaba, jugaba con ella, estaba al pendiente. Desde afuera éramos una familia normal, pero había cosas que nunca terminaban de encajar. Pequeños detalles que en su momento no parecían grandes, pero que con el tiempo empezaron a acumularse. Él siempre fue muy reservado con su celular. No lo dejaba en la mesa, no lo prestaba, se lo llevaba hasta el baño. Si estaba conmigo en la sala y le llegaba un mensaje, miraba la pantalla y se levantaba. Se iba al balcón, al cuarto, a cualquier lugar donde respondiera sin que yo estuviera cerca. Al principio no le di importancia. Cada persona tiene su privacidad, era lo que yo pensaba. Pero con el tiempo empezó a parecer más un patrón que una simple conducta. También estaban sus horarios. Había días en los que salía del trabajo y decía que tenía que resolver unas cosas. No eran reuniones claras, no eran planes repetidos con la misma persona, eran salidas sueltas, sin muchos detalles. Si yo le preguntaba con quién iba, me decía nombres que yo no conocía. Nunca tuve forma de confirmar nada. Recuerdo en una noche en particular, hace unos 6 años, era viernes. Yo estaba en la cocina preparando la comida y él estaba en el cuarto. Salió ya cambiado, con otra camisa, bien perfumado. Me llamó la atención. Le pregunté para dónde iba. Me dijo que iba a verse con un amigo del trabajo. Yo no dije nada, pero sí pensé que estaba más arreglado de lo normal. Esa noche llegó tarde, casi a las 2 de la mañana. Entró, me saludó rápido y se metió directo al baño. No hablamos mucho. Ese tipo de cosas se repitieron varias veces a lo largo de los años. Y durante mucho tiempo lo dejé pasar. Hace 3 años pasó algo distinto. Ese día él estaba en la ducha y dejó el celular en la mesa del comedor. Llegó un mensaje. Por costumbre miré la pantalla. No era un nombre normal. Era algo corto como iniciales. No sé por qué, pero algo me hizo abrir la conversación. Y lo que vi no eran mensajes normales. No hablaban de trabajo, no hablaban de cosas cotidianas, había confianza, había insinuaciones, había frases que no eran de amigos. Sentí un golpe en el estómago, cerré el chat de inmediato cuando escuché que él salía del baño. Ese día no dije nada en el momento. Pero en la noche, cuando nuestra hija ya estaba dormida, le pregunté directo. Le dije quién era esa persona. Me dijo que era un amigo. Le mencioné algunos mensajes y se molestó. Me dijo que estaba invadiendo su privacidad. Discutimos, pero no pasó de ahí. Y lo más extraño es que después de eso seguimos como si nada. Trabajo, colegio, mercado, familia, pero algo en mí cambió. Empecé a notar cosas,
pero al mismo tiempo empecé a evitar buscarlas, como si una parte de mí supiera que si seguía iba a encontrar algo que no quería confirmar. Y prefería mejor no saber, hasta que hace unos meses todo se rompió. Ese día ya estaba en la casa organizando unos papeles del colegio de mi hija. Él llegó más temprano de lo normal, pero no venía como siempre. Venía serio, callado, diferente. Se sentó en la sala y me dijo que necesitaba hablar. No hubo rodeos, no intentó suavizarlo. Me dijo que estaba viendo a alguien desde hace tiempo, que ya no era algo ocasional, que esa persona era un hombre y que ya no quería seguir llevando una doble vida. No lo negó, no lo disfrazó, no intentó justificarlo demasiado, solo dijo que él se sentía diferente, que no quería seguir fingiendo, que ya no podía. En ese momento se me quedó grabado. No lloré, no grité, me quedé en silencio, como si todo lo que había pasado antes de repente tuviera sentido. Él se fue a vivir con ese hombre a un apartamento en otra zona de la ciudad. Nuestra hija no estaba en la casa cuando pasó todo, estaba en el colegio. Cuando llegó me preguntó por qué faltaban cosas en el cuarto. Le dije que su papá se había ido a vivir a otro lugar. No supe cómo explicarlo. Desde ese día él la ve algunos fines de semana. Cumple como papá, pero ya no está en la casa. Yo me quedé en el mismo lugar, con los mismos espacios, pero todo diferente. El cuarto, el closet con la mitad de la ropa, el puesto en la mesa que ya no se usa, el silencio. A veces me acuerdo de esa conversación en el parque, de ese momento en el que me dijo la verdad desde un principio y de cómo yo decidí aún así seguir. No sé si fue amor, no sé si fue ingenuidad, no sé si fue creer que las cosas iban a ser diferentes, pero supongo que de alguna forma él me lo advirtió. Ay, no, chicas, de verdad, qué historia tan fuerte. No sé, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran retirado desde el primer momento en el que pues están sucediendo estas cosas? La verdad es que a veces yo no entiendo por qué algunas mujeres se esperan hasta que pase lo peor. Normalmente, casi siempre nosotros sabemos la respuesta de todo lo que está sucediendo. Aquí mismo se lo dijeron a ella y de todas formas hizo caso omiso de todas las advertencias y banderas rojas que le estaba diciendo el mismo tipo que se quería casar con ella. O sea, hasta su amiga se lo dijo. Pero no, chicas, de verdad que qué difícil situación. Y pues no sé, déjenme en los comentarios si han vivido alguna situación así, si han sabido de alguien que le ha tocado vivir una cosa como esta. Y pues también déjenme saber qué es lo que hubieran hecho ustedes en una situación como esta. No olviden suscribirse y recuerden que esta comunidad se construye entre amigas. Bye.